Para continuar con la jornada, tenemos al último ponente. El último ponente nos trae un tema también sumamente importante, que es posibilidades inmediatas de nuevas formas de coordinación vertical. Se trata de Rodrigo Agudo. Rodrigo Agudo es ingeniero químico egresado de la Universidad Simón Bolívar con una especialización en programa avanzado de gerencia del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Se desempeña en el área de consultoría, en gerencia y administración corporativa de empresas, planificación económica y control de inversión, estudios sectoriales y estudio, diseño y ejecución de proyectos agroindustriales. Es director de la Red Agroalimentaria de Venezuela, director de la Fundación Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Inbelecar, desde 2015, y es profesor invitado en el Diplomado de Agronegocios del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Producción animal en Venezuela, asesor de la Corporación Agroindustrial Campo Claro, compañero en una empresa agroindustrial láctea, socio director de Agudo Velasco y Asociados, asesorías y gestión de proyectos, socio presidente ejecutivo de Ganadería Guanacaste, empresa ganadera, y asesor de Acuisulca, dedicada a la piscicultura intensiva. Buenos días. Antes que todo, agradecerle a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, su Comisión de Agricultura, la oportunidad de poder conversar con ustedes, de dialogar y, por qué no decir, de soñar un poco, pensar a futuro, en positivo, a los fines de poder visualizar lo que puede significar la piscicultura en el desarrollo de la agricultura y de la seguridad alimentaria venezolana. No es gratuito en la medida en que nuestro país, a pesar de tener el altísimo potencial para poder desarrollar la piscicultura tropical, como trataré de mostrarlo en esta presentación, tristemente va a la cola de los países latinoamericanos que están ubicados en la zona intertropical. Por eso no me atrevo a decir o señalar en términos coloquiales que la piscicultura se puede convertir en el agronegocio oculto que hoy tiene la Venezuela en que vivimos. En ese sentido, nuevamente agradecerle a la Academia esta oportunidad de poder conversar sobre un tema más como idea, como propuesta, como sueño, a los fines de garantizar una actividad que puede apoyar la seguridad alimentaria del país conjuntamente con desarrollar un sector con vocación exportadora. Bueno, en esta jornada de experiencia sobre lo que es la integración vertical y la coordinación de cadenas en el sistema agroalimentario venezolano, como les señalé, la idea es dar el marco de referencia y tratar de transmitirle la potencialidad que pudiera tener la acuicultura en general y la piscicultura en particular, una actividad que es hoy por hoy muy marginal y que ciertamente tiene un altísimo potencial en Venezuela. Por eso mi conferencia esta conversación la he titulado La acuicultura en Venezuela, una actividad que tiene y necesita explorar posibilidades inmediatas de nuevas formas de integración y coordinación vertical. La acuicultura. ¿Qué es la acuicultura? Es el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como en el interior, que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción. Según el hábitat natural de las especies cultivadas, se pueden distinguir dos grandes tipos de acuicultura. La acuicultura marina, la maricultura, y la acuicultura continental de agua dulce o acuidulce, ¿no? En ese sentido, hay distintos sistemas extensivos, intensivos, hiperintensivos, dependiendo de la especie, las características de la especie o del medio ambiente en el cual se desarrolla. En términos de lo que es la seguridad alimentaria o lo que son las actividades que apoyan lo que es la alimentación y la seguridad alimentaria a nivel mundial, vemos que la acuicultura es la que en los últimos 20 años, 30 años, ha tenido el mayor crecimiento relativo. Nosotros podemos ver que hoy por hoy la acuicultura tiene un crecimiento
que en términos acumulados en el periodo del 90 al 2019 ha sido un 6.7% interanual y que para la última década se ubica en un 5%. A diferencia de la pesca y la acuicultura, o sea, aunque ahí influye, pero se incluye la pesca, o sea, en lo que significa todo lo que son los procesos que tienen que ver en medios acuosos, cuyo crecimiento ha sido para el 2019 2.4 y acumulado 2.1. Las aves, que es la que pudiera seguir en términos de crecimiento, el acumulado de los 30 años está en 4.2 y en la última década ha crecido un 4%. Y no hablemos del vacuno y el cerdo, que evidentemente tienen un crecimiento inferior. Por lo tanto, en los últimos 30 años, y mantiene ese liderazgo, la acuicultura, la producción de peces en términos de cría, de control, etcétera, es la que ha tenido el mayor dinamismo a nivel mundial. Pero no solo eso, si nosotros hablamos dentro de la acuicultura, la especificidad de lo que es la piscicultura, a partir de la década de los 90, la captura de especies acuícolas se ha estabilizado a nivel mundial, a pesar de los avances tecnológicos utilizados, dando como resultado que año a año tienen menos participación en el abastecimiento a nivel mundial de esta proteína animal básica y de alto valor biológico que para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Ciertamente, el agotamiento de los placeres, ¿no? Y no es que vayan a su extinción, pero llegaron a su máxima explotación. Así haya barcos con helicópteros, satélites para buscar. En los últimos 20 años, y diríamos que en los últimos 30 años, ustedes pueden ver la franja azul, que es la pesca y la acuacultura, viene más o menos constante en términos de volumen. Y el abastecimiento de pescado que ha venido sosteniendo la provisión de esta proteína de alto valor biológico se ha venido desarrollando en función de la acuicultura. Para el 2019, el consumo de pescado en un 52% ya venía de granjas acuícolas, o sea, de sistemas de producción de pescado. Y la estimación de la FAO es que para el 2030, de cada 3 kilos de pescado que se consuma, 2 van a venir de la acuicultura. Ahora, la acuicultura no solo es la cría de pescado, como estamos diciendo, son especies de origen animal y vegetal que se crían en el agua. En términos de origen animal podemos tener lo que son los peces agua dulce, los peces de agua marina, los peces diadromo que se manejan como el salmón, el desove se hace en agua dulce, pero el levante se hace en aguas de mar, los moluscos y los crustáceos. En ese orden de idea, lo que no es la cría de peces representa un 33%, 12% de los crustáceos, nuestros amados camarones, y 21% las conchas o los moluscos. Y el 57%, el 67% viene a ser la piscicultura, de la cual el 56% es piscicultura de agua dulce. Es el predominio de lo que podemos decir en términos de las actividades acuícolas. Y ese 56% representa el 84% de la piscicultura, en alguna manera. Es el 56% de la acuicultura y es el 84% de la piscicultura. Cuando vemos el desarrollo en el tiempo de lo que significa la piscicultura, como lo estábamos diciendo, la acuidulce, la marina, el agua dulce o el agua salobre, vemos que la participación, como lo señalé, a través de los últimos 70 años, siempre ha sido la piscicultura acuidulce la que predomina. Y como ya señalamos, para el 2019 representaba el 84%. No podemos dejar de señalar que hace una década tenía más participación, pero ciertamente la piscicultura salobre ha venido creciendo, el crecimiento importante de lo que es la producción del salmón es bien importante en aguas marinas. Si lo vemos por continentes, bueno, creo que no podemos ir contra la historia y contra la formación de la humanidad. La piscicultura es milenaria, tiene 3.500 años
En alguna manera hay frescos en China donde se muestra que pequeños tanques donde una persona, un ser humano le está dando alimentación el Asia es el predominante. La producción piscícola del mundo en un 89% proviene del Asia y bueno, del Asia, si sea del Asia continental, tropical, etcétera, porque en el Asia se cultivan las distintas especies, menos el salmón. Pero tenemos la carpa, que es de climas templados, o tenemos la tilapia, que es de climas tropicales. Y si vamos a América, nosotros encontramos que conseguimos piscicultura no tropical, como es la cría del salmón que se da en el sur del continente americano, en Chile, donde los chilenos lograron transformar un producto que era de exclusividad y gourmet, que nada más se producía en el hemisferio norte, en lo que puede ser en el Canadá o en Noruega, que era el salmón. A través de la piscicultura lograron desarrollar en toda la costa chilena, sobre todo la costa sur, la costa fría, ¿no? Todo un sistema de producción de salmón donde el salmón se convirtió prácticamente en un commodity. No solo no era como una producción gourmet, sino que hoy por hoy es un commodity. Usted lo consigue en todas partes del mundo, que sí, en filete, ahumado, no ahumado, etcétera, congelado, no congelado, y realmente es de consumo masivo. Y esa es debido a un cambio de mercado que hicieron los chilenos, aprovechando sus condiciones ambientales y geográficas para poder procesar. Cercano a una cordillera donde a través de los lagos de altura podían sembrar los salmones, podían hacer la siembra de los salmones para que desovaran y se crearan los alevines y después transportarlos al mar y hacer su desarrollo en términos del mar. Y en el norte, el famoso catfish, tenemos la siembra del bate. La piscicultura tropical, o sea, aquella que se da en el área intertropical, básicamente en términos, como lo vamos a ver, de lo que es la tilapia y la cachama, es hoy por hoy un 26% de lo que es la piscicultura continental. Para hablar un poco de lo que es la piscicultura tropical, que llamamos es aquella que se desarrolla en las aguas del área intertropical, en los espacios geográficos preferiblemente con clima tropical, que se caracterizan por estar por debajo de los 1000 metros de altura, donde la temperatura todo el año es superior a los 18 grados centígrados y predominan dos estaciones bien definidas, la seca y la lluviosa. Esa área de clima tropical está delineada por lo que llaman el ecuador térmico, el cinturón de las lluvias tropicales, la vaguada ecuatorial y la zona de calmas ecuatoriales. Y normalmente, en términos de lo que es Latinoamérica, esa zona de clima tropical está en el área norte intertropical, ¿no? Tiene un ligero espacio de cobertura o desarrollo al sur del Ecuador, pero es en el nordeste del Brasil. En términos de lo que podemos llamar la actividad acuícola, acuícola animal, en términos del clima tropical, tenemos la camarocultura y tenemos la piscicultura. La piscicultura tropical son cultivos de peces dulceacuícolas en áreas con clima tropical. El cultivo, sus cultivos pueden ser en el exterior o en invernadero. Los más extendidos son los cultivos de la tilapia y el pacú o cachama. Y con respecto a la camarocultura, la especie cultivada en la zona intertropical es el bananero. Realmente, en términos de lo que es la producción, tenemos que la piscicultura tropical representa más o menos un 33% y, la producción de camarones representa, ¿no? La piscicultura, que es la roja, representa un 33% y un 63% es la de camarones, que es la línea amarilla o el espacio amarillo que estamos viendo. Ahora bien, en términos de los países que están en esa zona de clima tropical, que va más o menos desde el Triángulo Norte
de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, y llega máximo hasta Ecuador, un poco delineando con el Perú, vemos que en base a lo que es la caramacultura, el 77% está concentrado en un solo país. El dominio de lo que es la producción de camarones o el predominio lo tiene el Ecuador en términos tradicionales, donde podemos ver que en la década de los últimos 80 años, 60 años, el promedio de la participación de la producción de camarones en el Ecuador fue de 73% y ya para el año 2019 era el 77%. Venezuela ha bajado, el último año ha estado por debajo del promedio. Creo que el resultado de los últimos 6 años de crisis económica que ha habido el país. Perú ha presentado un ligero crecimiento, pasa del 4 al 5%. Nicaragua ha desarrollado camaracultura, pero en cambio Colombia y Brasil han bajado la producción de camarones, y lo vamos a ver más adelante, desplazándose más hacia la actividad piscícola, entendiendo que las áreas de desarrollo piscícola son muchísimo más amplias y de muchísimo mayor variedad que aquellas áreas adecuadas para la camarocultura. En términos de piscicultura tropical, como lo decimos, tenemos 2 países que han crecido. Colombia, cuyo promedio histórico de los últimos 60 años es de 15%, para el último año representaba el 16%, pero Brasil pasó del 63 al 71%. O sea, superó más o menos en un 8% lo que es su promedio histórico. Y Venezuela, Honduras, Ecuador y Costa Rica han bajado en el último año en base a lo que ha sido el promedio histórico. Ahora bien, si nosotros hablamos de piscicultura tropical, tenemos 2 especies, básicamente, que representan prácticamente, esas 2 especies representan más o menos el 86-90% de lo que es la piscicultura tropical en Latinoamérica. Bueno, son la tilapia y la cachama. Y cuando vemos la posición relativa entre ambas, bueno, vemos que a partir del año 2000 el crecimiento vertiginoso de la cría de la tilapia a nivel de los países con clima tropical en Latinoamérica es impresionante. Y para el 2019 ya tenemos que la tilapia representa el 85%, reduciéndose un 15% la piscicultura de la cachama. Ahora bien, si nosotros lo vemos por países, la producción de tilapia, ¿no? Ya en base a lo que es la producción de tilapia, que es la mayoría, vemos que Brasil es dominante, es un 73%. Colombia es el segundo país con mayor producción, con un 16%. Tristemente, Venezuela, teniendo las condiciones para poderlo hacer, no llega ni siquiera al 1%. Y bueno, y su caída fundamental se da a partir del año 2003, porque vamos a decir, en la última década del siglo pasado, llegamos a tener una participación entre el 6 y el 4%, y a los principios de la época, cuando se hacía tilapia, fuimos hasta pioneros y llegamos a tener una participación del 37%. La producción de tilapia en el mundo, bueno, como lo decíamos, el Asia es líder, China es el primer productor de tilapia. Egipto, la tilapia es un pez africano, origen de Egipto, del Nilo. A lo largo de todo el Nilo existen varias familias de tilapia. La tilapia mozambica es del Alto Nilo, ¿no? del lago Victoria, y tenemos la nilótica, que es del delta del Nilo. El Nilo es un río que tiene más o menos unos 3.000 kilómetros de largo, ¿no? Que es el segundo productor. Tenemos Filipinas el tercero, cuarto, pero lo importante es que Brasil es el cuarto productor y México es el octavo productor dentro de lo que pudiéramos decir los 10 principales productores de tilapia a nivel mundial. Pero si vemos, en cambio, cuál es el flujo de comercio de las exportaciones, vemos que todos los países asiáticos son exportadores
y abastecen dos mercados fundamentales, el mercado europeo y el mercado de Norteamérica. Y la producción de tilapia en términos de Latinoamérica tiene un mercado de exportación que es evidentemente Norteamérica. O sea, toda la producción del Asia abastece no solo a Norteamérica, sino que a Europa y Estados Unidos o Norteamérica se complementa con la producción que se da en Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles las importaciones? Bueno, las importaciones de tilapia de América y el Caribe, bueno, Estados Unidos es el máximo importador. En alguna manera representa el 86% de las importaciones de tilapia. En términos acumulados, en el periodo vamos a decir, en las 2 décadas del presente siglo o milenio, o las 2 primeras décadas del presente milenio. Y ya para el 2019, su participación había bajado un 66% en la medida en que Canadá ha incrementado y México, paradójicamente, a pesar de ser el segundo gran productor, también ha crecido en importaciones. Y eso tiene una razón fundamental, y lo vamos a ver más adelante en mayor detalle, pero tanto México como el mismo Brasil, el cultivo de la tilapia es orientado a una actividad fundamentalmente de garantizar el autoconsumo de proteína de alto valor biológico a nivel rural. O sea, de complemento en términos del autoabastecimiento en las pequeñas fincas familiares, con 2 o 3 fincas apoyándose para que puedan producir proteína en términos de autoconsumo y mejorar así la seguridad alimentaria. O sea, está una política orientada más al impacto social, a la mejora de lo que significan las condiciones sociales de la ruralidad, más que a la evolución de sistemas de producción comercial para su venta, sea a nivel nacional o internacional. Si hablamos de exportaciones, vemos que Brasil, a pesar, como yo le señalaba, a pesar de que es el primer productor de Latinoamérica y cuarto del mundo, sus exportaciones son mínimas. Y la respuesta es lo que les estoy señalando. O sea, fíjense que no aparece Brasil como participante de los países exportadores. Y la respuesta es que ciertamente todo el desarrollo de la tilapiacultura en los últimos 20 años, especialmente en la primera década, en los primeros 5 lustros del presente milenio, a través de lo que fue la política de Lula del hambre cero, todo lo que fue el apoyo a la ruralidad en términos de desarrollar sistemas de producción piscícola en las unidades familiares a los efectos de garantizar el autoconsumo proteico y de esta forma mejorar la calidad de vida, fue una política. El Brasil también lo ha hecho. Lo que pasa es que la demanda México también lo ha hecho. Lo que pasa es que vamos a decir que la frontera o la vecindad que tiene México con Guatemala, con los emigrantes que lo estamos viendo, ciertamente obliga a México a tener programas de asistencia social o de compensación social, y la propia producción no abastece, y por eso en cierta forma se ha dedicado a la importación. A la importación de tilapia congelada del Asia a través de todo lo que significa su costa pacífico. Bueno, el principal, vamos a decir, el principal exportador es Honduras, después viene Costa Rica con un 40% de las exportaciones del continente americano, después viene Costa Rica. Podemos ver que el Ecuador participa aparece como un segundo, con 24 en lo que es, vamos a decir, los últimos 15 años, pero para el 2019 va bajando ese porcentaje, porque si estaba con un 25%, en el 2019 bajó un 10%. Y la única razón es que el Ecuador, cuando tuvo la crisis en la producción de camarones por lo que era la enfermedad del punto blanco, que se diezmaron las fincas de camarones, esa infraestructura los ecuatorianos la promovieron para la siembra de tilapia. Después que lograron superar lo que significaba esa pandemia y tuvieron
los respectivos antibióticos, etcétera, y empezaron a recuperar su camaracultura, que era su actividad fundamental en términos acuícolas, las fincas dejaron de pasar de ser de tilapia. No en su totalidad, porque muchas de las fincas manejan el cultivo rotativo. Hacen una cosecha de camarón, hacen una cosecha de tilapia para poder garantizar lo que puede significar la sanidad animal. Pero recuperaron su posicionamiento en la exportación de camarones y bajaron lo que en algún momento fue un cultivo complementario a los efectos de superar su crisis. Quiero señalar que por qué tienen alta presentación, gran nivel de exportación Costa Rica y Honduras. Bueno, siendo países muy pequeños, lo vamos a ver un poco cuál es el componente de exportación que tienen sobre lo que es la producción. Pero el hecho fundamental es la inversión extranjera. En el caso de Honduras, que es el primer exportador, es una empresa chilena que ha hecho una gran piscicultura al pie de una represa, ¿no? Para la exportación de tilapia, pero es una empresa chilena salmonera que ya tiene el mercado americano en términos de lo que es el salmón, y lo que abre con la producción de tilapia es la parrilla de productos que oferta en el mercado americano, porque ya tiene la plataforma para su comercialización. Y por eso han tenido un alto volumen y una alta aceptación de lo que es. En el caso de Ecuador, el proceso es al revés. Es una empresa comercializadora de pescado americana que en términos de integración vertical, aguas arriba, creó una finca en Costa Rica para poder abastecerse de tilapia a los efectos de su comercialización. En cambio, Colombia es el desarrollo de Colombia es mixto. En principio, se desarrolló bajo el esquema brasilero y mexicano en búsqueda de la mejora de la alimentación y de la seguridad alimentaria. Se desarrolló hoy, usted va a Colombia y consigue en cualquier automercado tilapia congelada, fresca, en filete, ahumada, no ahumada, rallada, como usted quiera, lo consiguen todo. Después que más o menos saturaron y elevaron casi a 7 kilogramos persona año en términos de consumo de tilapia, empezaron a buscar en los mercados de exportación para seguir creciendo, comercializando esos excedentes. Bueno, aquí vemos cuál es, vamos a decir en alguna forma, cuál es el componente exportable de la producción. Vemos que el Brasil, que es el 71%, lo que está en paréntesis es el porcentaje de la producción del continente. Siendo Brasil el que tiene el 71% de la producción, tiene 0,24% de esa producción lo dedica a la exportación. En cambio, vemos que Costa Rica, que solo tiene el 3% de la producción del continente, ¿no? Que es el verde, tiene el 31%, o sea, el 1% de la producción, pero el 33% de su producción lo dedica a la exportación. Y en el caso de Honduras, que como lo decía, que tiene el 6% de participación, su componente de exportación o la orientación a la exportación de su producción es en un 15%. A pesar de que llegó a ser el 51%, aquí es cuando se instala la compañía que le decimos, pero después se desarrolla, esa compañía estimula el crecimiento de la producción en el país, y entonces el componente importado, independientemente que en volumen sigue siendo el mismo, va bajando en términos de lo que es su nivel de producción. O sea, que el establecimiento de esas inversiones extranjeras, en ambos casos, tanto en Costa Rica, bueno, en Costa Rica menos, pero en Honduras fundamentalmente estimuló la producción interna de lo que puede ser la piscicultura. Bueno, ahora veamos las exportaciones. ¿Cómo se exporta? O sea, perdón, las importaciones. Estados Unidos, que representa el 87% de las importaciones, prácticamente ese 87% es en filete congelado y tilapia congelada. ¿Por qué? Porque viene del Asia, viene del otro lado del mundo, y ciertamente difícilmente usted puede transportar vía aérea productos frescos viniéndolo del otro lado del mundo. Entonces viene congelado, ¿no? Y el filete fresco solo representa, o sea, los productos frescos solo representan históricamente el 12%, en el 2019 el 10%, o sea, ha ido bajando la participación del filete fresco en términos históricos, pero
En el 2019 fue un 10% y históricamente ha sido un 12%. Eso en términos de importaciones. A nivel de América, cuando vemos las exportaciones, o sea, esos países que estamos hablando, el filete fresco representa, o los productos frescos representan el 93%. Y 86% es filete fresco refrigerado. O sea, aquí se invierte. La exportación que se da en Latinoamérica básicamente es producto fresco refrigerado al principal mercado demandante, que es Estados Unidos. En cambio, en el Asia es productos congelados. La razón, bueno, la cercanía del principal mercado demandante del producto, que está en la misma costa del Mar Caribe, ¿no? A diferencia del otro proveedor internacional que está del otro lado del mundo. Y por eso un producto con mayor valor, con mayor calidad y con mayor demanda, por lo tanto, mejor precio y mayor utilidad o mayor eficacia económica, es la comercialización básica de lo que son los productos. En este orden de ideas, lo que quiero señalar con este juego de la composición es que Latinoamérica, su crecimiento a nivel de las exportaciones está garantizado, porque el producto de mayor demanda que tiene el mejor precio es el producto minoritario de la importación masiva que hace el principal importador del mundo. Y la gran proporción que es congelado es el espacio de crecimiento o de sustitución de lo que es ese producto. Por lo tanto, países que en el ámbito de la zona intertropical norte, o sea, alrededor del Mar Caribe, que produzca tilapia, su exportación en filete fresco, en cierta manera, tiene garantizada su colocación a la medida en que puede significar el desplazamiento de productos congelados que está trayendo Estados Unidos de otra parte del mundo. Por lo tanto, una línea de exportación o una política orientada a la exportación de filete fresco de tilapia es una actividad económicamente garantizada en términos de su desarrollo y su eficiencia. Y de ahí que uno de los planes a futuro que uno debería tener, sin menoscabo de lo que puede ser el apoyo a lo que es la producción local y el consumo local para mejorar las condiciones de la alimentación y la seguridad alimentaria, pero también complementarlo con una política exportadora, generadora de divisas en un nuevo país que es el que nosotros tenemos, donde no será el petróleo el que nos sostenga, sino la agricultura va a tener un alto nivel de participación. Y si vemos que la piscicultura, que yo la introduzco dentro del ramo de la agricultura, porque la piscicultura es una agricultura en el agua, en alguna manera, pero son sistemas de producción regulados, no es la captura, que en alguna forma es otra actividad, tiene un gran potencial exportador y debería ser un sector donde se definan políticas con orientación exportadora. Ok, ahora veamos, entonces hagamos un zoom más hacia lo que es la expectativa de Venezuela. Veamos Venezuela y sus dos vecinos. Bueno, resulta que los dos vecinos son los primeros productores de tilapia de Latinoamérica, Brasil y Colombia. Y ahí vemos. Y nosotros en los tres, en la suma de los tres, no llegamos a representar el 1%, tristemente. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Por eso es que hablo que la piscicultura puede ser el agronegocio oculto en Venezuela. Porque si Colombia ha venido en los últimos 20 años desarrollando no solo el abastecimiento interno, apoyando así el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria de su población a los efectos de ofertar productos con proteína de alto valor biológico, sino que también